¿Cómo están? Oigan, estoy aquí en mi selva trasera en medio de la Ciudad de México y estoy muy emocionado de compartir este case study con ustedes, que como su nombre lo dice, se llama One Woman Business Roadmap. Como esta psicóloga pasó de estar endeudada vendiendo cursos online a facturar $60,000 al mes con más de 80% de ganancia. Y cuando digo $60,000 al mes, entendamos que todos tenemos ups y downs, promedia más o menos eso, a veces un poquito más, un poquito menos, etcétera, etcétera, pero más o menos es haciendo $15,000 por semana, 80% de rentabilidad. Pasó de tener 7 personas en su equipo a solo tener una sola persona, y cuando llegó con nosotros tenía deudas y dejó de estar endeudada. Entonces te quiero platicar un poco de cuál fue este proceso y la razón por la que decidí hacer este video es porque hace poco literalmente lo compartí en unas stories y reventó. Entonces agarré estas stories y lo compartí como un reel. Muchos de ustedes me estuvieron, explotó, hasta ahorita llevamos 58 comentarios en menos de 21 horas. Margarita, ¿cómo estás? Andy, qué gusto verte por acá. Y no sé si conozcan a Margarita, pero Margarita es una de las máximas exponentes en psicología positiva en Latinoamérica. Y algún día tenemos que contar esa historia, Margarita, porque yo empecé a hacer mis prácticas de coaching ontológico cuando tenía como 20 años con una persona muy cercana a Margarita adentro de su oficina. Yo todavía no conocía a Margarita Tarragona. Y cuando, imagínate, empezar a hacer prácticas de coaching ontológico con 20 años, dentro de la oficina de Margarita Tarragona, era muy intimidante, y luego me invitaron a un evento donde Margarita trajo a los máximos exponentes de psicología positiva en Santa Fe, que trajo a Mihaly Csikszentmihalyi, trajo a Sonia Lomrinsky, trajo a Tal Ben Shahar, los máximos exponentes, y fue ahí donde yo escuché por primera vez lo que era el estado de flow de la boca de Mihaly Csikszentmihalyi, y es por eso que mi empresa se llama así. Entonces, no, perdónenme la desviación, pero quería compartirles eso porque es algo que me emociona mucho y te voy a estar agradecido por vida por ese evento que hiciste, Margarita. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué es lo que les voy a compartir en este documento? Básicamente voy a estar yendo a través de todo este documento, donde les vamos a empezar hablando de quién es Mari Carmen, que es esta psicóloga, y les voy a contar un poco de esto. Después vamos a hablar del rediseño de negocio. Primero vamos a ver un poco cómo estaba su negocio, si los cursos online están muertos. Después vamos a ver aquí, vamos a ver cómo ganar 10 veces más con menos infraestructura. Entonces te voy a compartir algo que se llama Lifestyle Business Exponencial, y que es un poco de lo que hicimos para poder lograr esto. Luego vamos a hablar del roadmap, de los 3 pasos. Y aquí, esto no sé si lo voy a incrustar al final del video, si es que estás viendo esto en YouTube, o si simplemente lo voy a dejar aquí para que tú puedas ver, bajar el documento y le des clic. Si no lo incrusto al final del video, nada más aquí abajo te voy a dejar el link para que puedas ver este documento. Y si estás en YouTube, puedes abajo de aquí dar clic al documento y ver esto, que literalmente es una sesión en vivo de mi incubadora de negocios. La incubadora de negocios dentro de Flow Consulting es donde ayudamos a emprendedores que están arrancando, a lo mejor están haciendo $1,000, $2,000, $3,000 al mes, están arrancando todavía, y les ayudamos. Y Mari Carmen estaba ahí, y bueno, ahora ya está en nuestra aceleradora de negocios, que es el siguiente nivel, porque obviamente ha crecido bastante. Y luego aquí hay algunos ejemplos de cómo replicar esta forma de pensar para crear negocios súper simples, súper rentables. Que mi intención en esto es poderte compartir cómo no complicarte la vida, cómo disfrutar el proceso, cómo tener un negocio que te permita trabajar en el centro de tu Ikigai, que te dé propósito, que te dé flow, que te dé significado, y cómo no complicarte la vida. Y asumo que a lo mejor muchos de acá, por el mismo título, han de ser como psicólogos, terapeutas, etcétera, etcétera. Entendiendo perfectamente, yo arranqué estudiando psicología, estuve un tiempo en Stanford estudiando neurociencias, confundido, sabiendo qué quería hacerlo. Me certifiqué como coach ontológico. De hecho, si te metes a mi Instagram acá, puedes ver un poco de mi historia. Y yo sé que yo pasé por mucha... Aquí está, ¿no? Si le das clic aquí en quién soy, puedes ver mi historia. Aquí puedes ver los clientes con los que trabajamos un poco y qué es lo que hacemos con ellos. Porque a mí me gusta siempre tener como saber como que de quién estoy aprendiendo, para saber si lo que me están diciendo es cierto. Porque yo muchas veces me confundí, me sobrecomplicaron los marketers la cabeza de cómo crear un negocio. Y espero que esto te pueda dar mucha claridad, porque yo me doy cuenta que cuando trabajo tenemos clientes, no todos son terapeutas, coaches, consultores. Tenemos consultores de negocio, tenemos gente en branding, tenemos gente en bienes raíces, tenemos muchas personas, pero particularmente yo conecto mucho con todos los psicólogos, con todos los coaches ontológicos, guías espirituales, terapeutas, porque a mí me gustan todo ese tipo de cosas. Y creo que a veces hay maneras mucho más simples de escalar un negocio, que sé que luego van con muchos marketers y se sobrecomplican la cabeza. Entonces, eso es un poco de lo que quiero compartir en este video. Y se me olvidó grabar esto. Esperemos que el lado de la computadora
esté funcionando bastante bien, porque tenemos que confiar en que la Ciudad de México no vaya a haber demasiado ruido. Literalmente este es mi micrófono para esta lección. Entonces vamos a empezar con el problema, señores y señoras. Conoce a Mari Carmen. Era un lunes en la mañana mientras me preparaba mi café y me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Y el mensaje decía esto a las 9:14 de la mañana. Hola Rodrigo, me llamo Mari Carmen. Regina Ricci me pasó tu contacto. Estuvimos juntas en el Inner Circle de Russell Brunson. Si no sabes quién es Russell, es uno de los marketers más grandes del mundo. Y me dijo que me urgía hablar contigo sobre un problema que tengo en mi negocio. ¿Tienes tiempo esta semana? Le llamé rápido para tener más contexto y nos agendamos un Zoom para esa misma tarde. En esta llamada, Mari Carmen me contó que era una psicóloga con una comunidad de más de 400,000 mujeres que la siguen en redes sociales. Había estado en los podcasts más grandes de Latinoamérica, como el de Marco Antonio Regil, Jorge Serratos y entre otros. Es autora y creadora de decenas de cursos online, donde se dedica a ayudar a mujeres con el corazón roto y que han tenido relaciones tóxicas con narcisistas, etcétera, etcétera, literalmente a sanar ese corazón roto, ¿no? Tenía un equipo de 7 personas y todo eso mientras tenía un trabajo de tiempo completo muchísimo más importante para ella. Si estás en YouTube viendo esto, dime si te hace sentido, que es ser una mamá presente. Yo no tengo idea cómo lo hacen, yo no podría. De repente por ahí vas a ver a Mari Carmen en las sesiones que se conectaba con los niños, trepándoseles en el fútbol, etcétera, etcétera, y lo hizo funcionar. Mis respetos, ustedes son las verdaderas maestras de productividad. Pero era una persona brillante, con valores, una audiencia que la admira y con un mensaje que genuinamente estaba transformando vidas. Pero cuando empezamos a platicar y le pregunté cómo iba su negocio, la historia era completamente diferente de lo que se veía de fuera. Me dijo esto: cuando empecé a crear programas en línea, que fue en la pandemia, me empezó a ir súper bien. Empecé a crecer, creció mi cuenta en Instagram, empecé a dar talleres y me iba muy bien. Y de repente algo pasó, algo cambió. Mi negocio se súper complicó y entre más complicada, más gente tenía, menos vendía igual, pero tenía menos ganancia porque seguía contratando a más personas cada vez. Tenía un negocio de curso online que por fuera parecía súper exitoso, pero por dentro estaba completamente roto. Y si tú conoces mi historia, me identifiqué muchísimo porque la primera vez que yo arranqué primero con coaching ontológico, empecé a tener muy buenos clientes, arranqué una firma de consultoría en change management y de repente odiaba mi vida, ¿sabes? Facturábamos mucho, por fuera me veía súper exitoso, pero por dentro era miserable. Y de repente cuando escuché a Mari Carmen dije, es exactamente lo que a mí me había pasado hace unos años. Entonces, básicamente, ¿cuál era el problema? Tenía demasiados cursos y servicios compitiendo entre ellos mismos, un equipo de 7 personas que le generaba más gastos que resultados, tenía plataformas y herramientas por todos lados que nadie terminaba de usar bien y era un dolor de cabeza empezar a literalmente meterse en el negocio. Era como un edificio gigante donde está, ¿has visto una casa grande donde todo está roto? O sea, nada funciona. A lo mejor puede ser una casa muy lujosa en una muy buena zona, etcétera, etcétera, pero nada funciona, todo está roto y literalmente no sabes ni por dónde empezar. O sea, era un caos ese negocio. Tenía lanzamientos que la estaban agotando cada vez y que ni siquiera recuperaba la inversión, que by the way, no tengo nada en contra de los lanzamientos. Si vas a ver mis casos de estudio, tengo muchos clientes escalando con lanzamientos, pero tienes que ver si está alineado con tu perfil de riesgo, con tu nivel de personalidad, con el nivel en el que estás en tu negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llegan muchísimas personas que compraron un curso de varias personas que salen en aviones privados y que les enseñaron que iban a lanzar y ser virales y tener muchísimos resultados. Nos llegan muchísimos psicólogos, terapeutas, consultores de todo tipo que literalmente llegan y no es que les hayan vendido humo, pero les vendieron algo muy complicado que no necesitaban, que ahorita vas a entender. Y a pesar de seguir vendiendo, a final del mes no le quedaba nada de dinero en la bolsa. De hecho, a veces perdía dinero. Y me contó que había estado en el mastermind de Russell Brunson, uno de los referentes más grandes de marketing en Estados Unidos. Pero eso solo le dio inspiración, más ideas y nuevos funnels y más cosas que hacer, pero seguía sin claridad de dónde enfocarse. Y a ver, Russell ha sido uno de mis mentores. Me encanta su libro Expert Secrets. Lo leí como... vendimos muchísimo con un webinar automatizado donde vendí un curso de Flow hace muchos años gracias a ese libro. Pero si tú vas a ver literalmente como case studies, por ejemplo acá también Regina, que estuvo en su mastermind, por acá está Regina Ricci. Bueno, si lo buscas en el post que está anclado arriba en mi perfil, lo que vas a encontrar es que justo lo que yo he visto es que cuando vas a masterminds, pero el negocio no está bien estructurado, de repente llegas con 50,000 ideas, 50,000 cosas que podrías hacer, pero eso nada más complica el negocio, nada más te distrae, dispersa tu energía, y es un poco lo que le estaba pasando a Mari Carmen. Iban a lugares muy inspiracionales donde les decían las 1000 cosas que podrían hacer, y como lo único que hacía es que les daba parálisis de análisis y estaban sobrecomplicando el negocio cada vez más. Y lo mismo le pasaba a Rey, que fue quien le platicó a Mari Carmen de nosotros. Entonces, básicamente se da sin claridad de dónde enfocarse.
Así que después le pagó un referente aquí en Latinoamérica, que no voy a decir nombres para no quemar a personas, pero nos pasa mucho, que nos llegan todo el tiempo de gente muy masiva, que tiene mucha visibilidad, que literalmente le dijeron que le iban a construir el funnel automatizado por completo, le iban a hacer el webinar, BSL, landing pages, secuencias de email, ads, y se lo entregaron todo armado. Y sí se lo entregaron. El problema es que eso no vendió, ¿sabes? Tenías que meter como $5 para vender uno, o sea, no tiene sentido. No sé cuánto eran las matemáticas, pero el funnel no era rentable. Y eso es algo que veo todo el tiempo. Alguien que te vende la estrategia done for you, lo voy a hacer todo, te voy a venir a salvar el negocio. Pero nadie se sienta contigo a ver si la oferta tiene sentido, a escucharte realmente, si el mensaje está alineado, si el modelo de negocio te va a llevar a la vida que quieres. Y es como poner un motor nuevo a un carro que lleva a la dirección equivocada. No importa qué tan rápido vaya, vas a seguir yendo al lugar incorrecto. ¿Tiene sentido lo que te digo? Entonces, lo que le pasó a Mari Carmen, que es súper, súper común, es que vender cursos online funcionaba muy bien en la pandemia porque nadie los vendía. Yo los empecé a vender desde antes y era súper fácil. Pero después lo que empezó a pasar es que todo el mundo compró tantos cursos online en la pandemia que cuando terminó la pandemia ya nadie compraba curso online y muchas personas se vino hasta abajo. Ahorita el mercado honestamente de curso online está sobresaturado y el modelo de vender barato para muchas personas está roto para la mayoría de las personas mientras tienen que vivir de lanzamientos y funciona para muy poquitas personas y destruye a la mayoría. Y lo sé porque muchos de los referentes que tú conoces que ves haciendo millones de dólares, yo conozco sus negocios detrás y de vez en cuando pierden dinero. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué estás haciendo esto? Si pierdes dinero te vas casi tablas y trabajas todo el día. En mi punto de vista es nada más un tema de ego, ¿sabes? Como de ego, de reconocimiento, de que el negocio se vea grande. Pero es ahí donde quieres preguntar, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué valoras más? ¿Sabes? ¿El reconocimiento y el ego y los aplausos? ¿O la paz mental, el disfrutar, el realmente impactar a tus clientes? Ahorita te voy a platicar un poco más de eso y por qué creo que el modelo está roto. Entonces, todos los mentores y programas que había contratado le incentivaban a exactamente lo mismo. Invierte más en ads, crea más contenido, contrata una nueva persona, implementa este nuevo funnel, saca una nueva oferta, low to high ticket, esta nueva plataforma. Y literalmente siempre hay una nueva tendencia, ¿cierto? La inteligencia artificial, la nueva cosa con setters, CRMs, go high level. O sea, siempre hay mil cosas tácticas que parece que van a solucionar el problema para que tienes que seguir escalando, escalando, escalando. Y a esto yo le llamo la ilusión del apalancamiento. Y esto es súper importante que te grabes esto si no te quieres complicar la vida. Confundir crecer con escalar. No es lo mismo. Tu negocio tiene números más grandes, pero cada vez, pero también tiene gastos más grandes. Cuando tú escalas, tú tienes más ganancia, tienes más impacto con tus clientes, pero tus gastos no crecen tan rápido, ¿ok? Eso es un negocio escalable. Lo que la gente te dice que estoy escalando, nada más está creciendo. Crece la facturación, pero también crecen los gastos, el caos, todo hasta que se vuelve como esta piedra gigante que está persiguiendo Indiana Jones. ¿Ubicas esa imagen? O como si estuvieras en bici con un camión gigante atrás persiguiéndote porque ya no puedes frenar. Es un poquito lo que le pasaba a Mari Carmen. Literalmente, no entender esto es literalmente como no entender la diferencia entre engordar versus crear músculo. No es lo mismo. ¿Sabes? Entonces, es como estoy subiendo de peso, estoy creando músculo. No, estás engordando. No es lo mismo engordar que crear músculo. Y no entender esta distinción es exactamente lo mismo. Por fuera parece que te ve increíble. Premios de facturación, seguidores, equipo, pero por dentro no te queda nada de dinero en la bolsa. Creces, pero cada vez necesitas más para sostener lo que ya tienes. Y entre más creces, más atrapado estás. Te construyes una jaula de oro muy bonita, muy lujosa. Todo el mundo te aplaude, pero eres miserable. ¿Sabes? Es algo que me pasó a mí. Y el error más, y creo que mucha gente como inconscientemente tiene miedo que eso les pase, así que por eso limitan su crecimiento, simplemente porque no tienen un roadmap de cómo hacerlo de forma simple, de forma sin quemarse, de forma que disfruten el proceso, de forma rentable, de forma donde no quemes tu reputación vendiendo humo a tus clientes. Y es ahorita lo que te voy a ir explicando, ¿ok? Porque el error más caro que cometen los emprendedores digitales, y lo peor es que la industria entera está diseñada para que sigas cayendo en este error, ¿ok? Cada red social, cada procesador de pagos que te dan tus plaquitas para presumir y que literalmente cumplamos nuestros traumas de la infancia, de autoestima, de poder decir a todos, mira, gano más que tú, ¿no? Todo ese tipo de cosas que, a ver, todos lo tenemos, ¿no? O sea, un poco. Pero cada procesador de pagos, cada gurú ganan dinero de que tú inviertas más, de que tú factures más y que compres más metodologías y que sigas haciendo el negocio grande, porque ellos ganan los procesadores de pago ganan por cada transacción, no porque tú ganes dinero en la bolsa. Ellos ganan de que tú factures. Les vale madres si a ti te queda ese dinero en la bolsa. Las plataformas como redes sociales, etcétera, etcétera, les vale madres si tú ganas dinero. Lo que quieren es que factures porque entonces puedes gastar más en ads y ellos ganan más dinero, ¿ok? Literalmente estamos metidos en esta ilusión y por eso te dan premios y por eso literalmente hacen todo ese show para seguir a todos hipnotizándonos de cierta manera. O sea, yo sé que parezco de teorías conspiranoicas, pero es así como siguen hipnotizando a todos para que trabajen gratis para ellos cuando el negocio está teniendo márgenes súper chiquitos para el fundador y no se me hace justo, ¿sabes? Entonces, básicamente, Mari Carmen no necesitaba hacer más.
Necesitaba hacer menos pero mejor, menos pero con más enfoque, menos pero enfocarse en lo esencial. Y lo que también noté en esa llamada es que se sentía como que hablaba demasiado rápido, con prisa constante, como una frecuencia de escasez. Se sentía la ansiedad, la urgencia constante de alguien que vive pensando en cómo va a cubrir la nómina del equipo, cómo va a pagar las plataformas y cómo va a sacar el siguiente lanzamiento. Estaba quemada, endeudada y creando todo el día sin poder estar presente ni para ella ni para sus hijos. Entonces por fuera se veía como una referente, que muchos de ustedes conocen, muchos así, pero por dentro tenía un negocio que le estaba destruyendo. Cada 3 minutos, literalmente cada vez que hablábamos, cada 3 minutos su mente decía como, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? Y esta prisa que tenía, internamente es prisa, es urgencia, ¿no? Es desesperación por hacer que algo funcione. Pero esa prisa generaba muchas puertas abiertas, abría más puertas de las que podía cerrar y por eso el negocio era tan insostenible, ¿sabes? El estado interno caótico estaba externalizándose en un modelo de negocio caótico. Le sobraban ideas y teorías y libros y cursos que había comprado 25,000, pero le faltaba claridad y presencia. Eso es lo primero que me di cuenta. Así que le dije esto, olvídate, y literalmente te lo quiero decir a ti si tú te identificas con esto en este momento, ¿sabes? Le dije, olvídate de todo lo que te dijeron que tienes que hacer y tienes que creer. Cuando piensas en tu vida ideal, en tu estilo de vida ideal y el negocio que quieres tener, ¿qué te viene a la mente? Y es más, si quieres, cierra los ojos tantito, pausa este video y literalmente siéntelo y pregúntate, ¿qué te viene a la mente? Martha Beck, no sé si la conozcas, te recomiendo que la busques, es la coach de Oprah, y ella estudió y tiene un doctorado en Harvard en psicología, me parece, carrera, maestría y doctorado en Harvard, y luego tuvo un despertar espiritual. Y ella tiene un gran ejercicio que es básicamente como el ejercicio del día ideal, que a mí me ha servido mucho y te recomiendo que lo busques en internet. Tiene una entrevista con Andrew Huberman donde habla de eso. Busca en internet Andrew Huberman, Martha Beck. Y en ese ejercicio, literalmente lo que explica ella es que muchas veces nosotros decimos con la cabeza lo que queremos, pero cuando llegamos a esa vida somos miserables porque nunca nos preguntamos a nivel emocional qué es lo que queríamos. Por eso mucha gente se compra el BMW que quería, o el Mercedes, o el departamento, o tiene la pareja, lo que querían por fuera, y cuando lo tienen son miserables porque nunca preguntaste internamente qué es lo que yo realmente quería, cuál es el diseño, el estilo de vida, el día a día que yo quería diseñar, ¿sabes? Y es un poquito lo que hice con ella, o sea, hice este ejercicio, nos centramos y fuimos profundo a qué es lo que ella quería. Y cuando realmente salió lo que quería, y muchas cuando hago esto con personas hasta se ponen a llorar, ¿no? Porque se dan cuenta que están sosteniendo más de lo que pueden cargar. Me dijo esto, se quedó callada unos segundos y cuando habló por primera vez en toda la llamada bajó la velocidad. Y me dijo que quería un negocio simple, sin tener que inventar una oferta nueva cada mes, ni ir de lanzamiento en lanzamiento, sin la angustia de la nómina, y quería recuperar lo que ya tenía cuando empezó la pandemia. Un negocio que disfrutaba, que le daba dinero de verdad y que le permitía dedicarse a su propósito. Y me contó específicamente que ella tenía un sueño muy concreto, que era llevar a sus hijos y a Alejandro, a su esposo, a Disney. No es que no pudiera pagar Disney, pero quería ella poderlos invitar, ¿sabes? Que no fuera Alejandro quien los llevara, sino ella quería poder decir, yo también tengo mi propio dinero para poder hacer que mi familia viaje, les quiero regalar esto. Pero lo veía completamente inalcanzable, porque entre las deudas, que tenía muchísimas deudas de muchos programas de marketing, etcétera, y el negocio tan complicado que hizo, los gastos fijos del equipo y la presión de mantener todo funcionando, ese tipo de lujos no cabían en esa realidad. Así que no estaba pidiendo ni una mansión, ni un Lamborghini como los gurús de marketing, etcétera. Me di cuenta que lo único que estaba pidiendo era poder respirar, tener margen y poder irse una semana con su familia sin que el negocio se cayera. Y eso me dio mucha tranquilidad, porque cuando yo escucho eso es como, eso es fácil, ¿sabes? Y eso me dijo mucho, porque cuando alguien que tiene una marca real, una audiencia que admira, sabe realmente servir a las personas y se esfuerza todo el día creando contenido, y no puede pagar un simple viaje a Disney, o sea, a mí me da algo, ¿sabes? Porque el problema no es ni de disciplina, ni de no saber vender. El problema es que tienes un modelo de negocio que está asfixiando y te está destruyendo por dentro y no te has dado cuenta porque alguien más te lo vendió, y por eso, o sea, me desespero, ¿sabes? De que la gente a veces no entiende esto. Y no me estaba pidiendo facturar millones de dólares, me estaba pidiendo una vida y un negocio del que no estuviera tratando de escapar, que es lo que me gusta pensar que hago para mis clientes. Y la distancia entre donde ella estaba y donde quería llegar no era tan grande como ella pensaba. No le faltaban herramientas ni conocimiento, le sobraban. Lo que le faltaba era que alguien se sentara con ella a quitarle todo lo que no necesitaba y ayudarla a rediseñar su negocio desde cero, pero esta vez alrededor de la vida que ella quería vivir. Y esto es súper importante, ¿ok? Primero tienes que definir la vida que quieres vivir y luego el negocio, si no vas a acabar siendo miserable. Esta fue la parte 1, señores. Ahora, vamos con la parte de rediseño. Cómo ganar más con 10 veces menos, cómo ganar 10 veces más y facturar 10 veces más con menos infraestructura.
Para diseñar el negocio de Mari Carmen me inspiró un libro que me inspiró mucho para simplificar mi propio negocio, que se llama Exponential Organizations, de Salim Ismail, que yo lo leí cuando lo había leído hace mucho tiempo, pero lo releí cuando quebró mi negocio de consultoría, se lo tuve que vender a mi ex socio. Si conoces mi historia, sabes de esa historia, que tuve un burnout brutal, ataques de pánico, ansiedad, etcétera, etcétera. Y el subtítulo, han escrito 2 versiones de ese libro. Ahora lo reescribió con Peter Diamandis, que es como uno de los referentes más grandes, sí, médico de Harvard, futurista, inversionista, billonario, etcétera, etcétera. Pero tiene un podcast muy interesante que se llama Moonshots, donde han tenido Elon Musk de invitado, etcétera, etcétera. Pero bueno, la primera vez que escribió el libro, solito, lo escribió, el subtítulo era cómo las organizaciones de hoy son 10 veces más baratas, rápidas y con más impacto que la tuya y que hace al respecto. Y hablan de cómo empresas chiquititas están teniendo un impacto mucho más grande, como Instagram valía billones de dólares, aunque creo que tenía un equipo de 11 personas. Y decodificó esos principios en ese libro. Déjame seguir leyendo, porque si no me distraigo, ¿ok? Por eso lo hice escrito, para no divagar. Pero la idea central de las organizaciones más poderosas del mundo es que no son las más grandes, son las más ligeras. Eso me voló la cabeza. Las empresas con 10 veces menos infraestructura generan 10 veces más resultados. Uber no tiene un solo carro y domina la industria del transporte. Airbnb no tiene una sola propiedad y le gana cadenas hoteleras con cientos de edificios en todo el mundo. Que por cierto admiro muchísimo a Brian Chesky, es el CEO de Airbnb, es uno de mis CEOs favoritos, porque él se siente más como un artista que como un empresario. Yo me identifico muchísimo con eso. Yo siempre he sentido que soy un artista atrapado en el cuerpo de un empresario, ¿sabes? Y creo que es otra manera de pensar. En un mundo donde de repente están como los Alex Hormozi, Grant Cardone, Gary Vee, que te dicen esfuérzate más, sacrifícate, trabaja más duro. También me gusta saber que hay voces, son muy exitosos y han sido mentores míos, ¿sabes? Pero más que nada Alex Hormozi, no tanto los otros dos. Pero también hay voces como Brian Chesky y Airbnb con ese mismo éxito, que ellos buscan no tanto las métricas, los números, sino que saben que también es importante la intuición, el arte, el amor en los negocios. Y bueno, te recomiendo mucho que vayas a ver entrevistas de Brian Chesky o que leas este libro, que son muy buenos. Y cuando leí este libro me pregunté, ¿podré usar estos mismos principios? No para crear una organización exponencial como Uber o Airbnb, sino para tener lo que yo llamo un lifestyle business exponencial. Un negocio simple, ligero y muy rentable que no me dé dramas, que me permita tener paz mental y libertad financiera mientras estoy viviendo en el centro de mi Ikigai, monetizando mi propósito, teniendo flow, trabajando acá mientras me tomo un café, hablando de las cosas que me apasionan y así convirtiéndose en dinero, ¿sabes? O sea, eso fue como, si yo pudiera vivir eso, no tendría literalmente que trabajar, ¿no? Es como puro, o sea, es como todo súper virtuoso. Y me inspiró a perseguir mucho eso, ¿sabes? Y llevo los últimos, como, no sé, desde hace cuánto, como 7, 8 años que vendí la empresa, persiguiendo eso y aprendiendo eso. Y eso es exactamente lo que hicimos con Mari Carmen. Y algo que me emociona muchísimo es que hace poco estaba hablando con un buen amigo que se llama Daniel Marcos, que también es cliente nuestro dentro de Flow Consulting, y me dijo, voy a hacer un evento en Guadalajara, en el Hyatt de Guadalajara, y voy a traer a Salim Ismail. Le dije, ¿en serio? Y me dijo, vente, jálate, ¿sabes? Porque literalmente dio una plática súper interesante donde estuvimos platicando. Es una plática que da en Silicon Valley que se llama The Meaning of Life, el significado de la vida. Y estuvimos hablando de psicodélicos, expansión de conciencia, tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, hacia dónde va el mundo con todo esto, propósito masivo transformador, que vas a aprender lo que es eso en el libro de organizaciones exponenciales o Exponential Organizations. Estuvimos filosofando horas sobre eso. Hice una plática que literalmente estuvimos con unos tequilas, filosofando sobre todos esos temas, y ya luego al final me puse a platicar, ya, o sea, nos desnochamos como hasta la 1 o 2 de la mañana, y me puse a platicar con Salim y le pude contar, ¿sabes? Literalmente fue como uno de esos momentos donde full circle, le dicen en inglés, ¿no? Como que te das cuenta que todo pasa por una razón, donde le pude contar que gracias a su libro, Flow Consulting existe, y me conecta mucho, porque también cosas como Margarita, que me invitó a conocer a Mihaly Csikszentmihalyi, o sea, todo lo que hago hoy en día ha sido por mentores como Salim Ismail, Mihaly Csikszentmihalyi, que gracias a Daniel y a Margarita he podido conocerlos y también he aprendido de Margarita, de Daniel y de todo, y creo que es este momento en el que para mí tuvo muchísimo significado. Y le dije, oye, yo estoy basado en tus ideas, enseñándole a otros emprendedores a cómo tener negocios de estilo de vida que sean exponenciales. Me dio muchísima emoción poderle contar eso. Y bueno, regreso al tema, perdónenme, pero es que para mí fue algo que tuvo mucho significado. Y básicamente es lo que hicimos con Mari Carmen. Usamos estos principios que están en el libro para poder rediseñar su negocio desde cero. Quitamos todo lo que sobraba para quedarnos solo con lo esencial y lo que realmente genera resultados. Entonces, principalmente hicimos 5 grandes cambios. ¿Ok? Lo primero es que pasamos de vender cursos online baratos, que hoy en día ya es casi imposible mantenerse rentable con eso, a vender un servicio productizado premium. ¿Ok? Básicamente es un proceso que seguimos con nuestros clientes de diseño de servicio, de design thinking ontológico primero y luego de design thinking para diseñar un servicio
donde por ejemplo, Mari Carmen en algunos momentos tiene touch points, tiene contacto con los clientes, pero nos apalancamos de tecnología y nos apalancamos de videos y nos apalancamos de toda infraestructura para que ella, sin tener que trabajar más, pueda seguir dando el mismo servicio o el mismo resultado a sus clientes que cuando hacía las sesiones 1-1. Y todo eso es a través de entender cómo estructurar un servicio y cómo, literalmente, cómo hacer como design thinking, ¿no? Cómo pensar en torno al diseño y a la manufactura de un gran servicio de forma eficiente para que pueda ser súper escalable. Todo el mundo gana más. El cliente recibe más resultados y el creador o el emprendedor no tiene que trabajar tanto y todo el mundo gana de eso. ¿Ok? Luego, pasó de servir a las masas a enfocarnos en un cliente sofisticado y high ticket. Okay, al principio tenía muchas creencias limitantes, la gente pensó que no le iba a poder pagar. Pasó ahorita de vender, vas a ver ahí en el caso estudio aquí más abajo, pero pasó de vender en $250, es lo más caro que vendía, tenía cosas de $50, etcétera, a vender como en $3,000 aproximadamente, y va a seguir subiendo el precio, es lo que toca ahorita. Luego pasó de funnels hiper complicados y de caos de plataformas a un funnel minimalista, sistemas estúpidamente simples, y vas a ver en su caso estudio abajo que ni siquiera usa una landing page. O sea, literalmente le habían conectado 25,000 cosas y me pongo a pensar, digo, les conectan que Go High Level y el nuevo CRM y HubSpot y se sobrecomplican, y ella literalmente llegó como a $50,000 usando de CRM su calendario y post-its, porque la gente se enfoca en muchas estupideces que no mueven la aguja y te llenan la cabeza de complejidad innecesaria, y esto lo ve mucho que le pasa a los terapeutas, que le dicen, necesitas más infraestructura, necesitas más estructura, por eso no creces. Los desconectan de su esencia, de lo que realmente agrega valor al cliente, y terminan teniendo un negocio que odian, donde se la pasan ahora delegando el contenido, escribiéndolo con inteligencia artificial, donde se sienten falsos, se la vienen en juntas de feedback con contenido que no resuena contigo, y terminan teniendo muchísimas plataformas complicadas que ni entienden y que nada más piden dinero para el negocio, y es como, felicidades, ¿no? Gran CEO. Delegaste el contacto con tus clientes, delegaste el compartir tus ideas, que es lo que te apasionaba, delegaste todas las partes esenciales que le daban alma al negocio y que tú disfrutabas hacer porque era tu propósito de vida, porque tu negocio solo es tu propósito de vida productizado. Delegaste todo eso y ahora te levantas a sostener un equipo pesadísimo que no da resultados, a estar preocupado por cómo vas a pagar nómina, a vivir en juntas de Zoom viendo contenido que odias, a pasártela en administrando procesos, sistemas y creando cosas que ni siquiera deberían existir en primer lugar. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? O sea, ¿tiene sentido lo estúpido que es crecer un negocio de esa forma y cómo mucha gente te hace pensar que lo crezcas así? Si estás en YouTube, ponme aquí si esto te da sentido. Cuando hicimos esto, pasó de tener 7 personas en el equipo a tener ella y un asistente virtual remoto. Y y en el caso estoy abajo, explico como con una sola persona, literalmente no me creas a mí, solo escucha y tú dime si te hace sentido, ¿sabes? No, nunca me creas nada, solo razona, ¿sabes? Escucha lo que dicen mis clientes y razona conmigo. Para mí lo más importante, no les digo a mis clientes créanme, sino yo a veces también me equivoco, sino prefiero enseñarles a pensar, que Betty Spurl, una mentora de coaching ontológico, siempre me enseñó eso, ¿sabes? Es mejor enseñar a la gente a pensar, y quiero que vas a ver literalmente las matemáticas paso a paso de cómo con una sola persona, una psicóloga, puede hacer más de $100,000 al mes. No me creas, espérate a ver el video abajo y vamos a ver si eso es cierto, ¿sabes? No te prometo nada, por cierto, no quiero sonar a vendehumos o vender promesas, no te conozco, no sé cuál sea tu alcance, no sé cuál sea tu talento, no sé qué tanto trabajes, etcétera, etcétera, pero quiero que veas si es posible racionalmente, eso es lo único que te pido, ¿sabes? Y con cada uno de estos cambios fue simplificando el negocio y juntos lo transformaron en algo completamente diferente. Aproximadamente $15,000 por semana. Aproximadamente, señores. ¿Tiene malas semanas? Sí. ¿Tiene semanas donde gana más? También, ¿saben? O sea, esto no es como que los negocios así funcionan. No quiero darte expectativas falsas. Márgenes entre 80 a 90% de rentabilidad. Una sola persona en el equipo y 0 deudas. Y lo que más me llama la atención es que en el video de abajo, que te puse clase de cómo le estamos ayudando, esto todavía no pasaba, pero hace poco me mandó este mensaje que me movió mucho, ¿sabes? Porque sé que es lo que realmente lo movía a ella y la razón por la que quería hacer dinero. Y me dice, Ro, gracias, porque hace un año exacto estaba sin saber cómo pagar la nómina ni cómo seguir. Y con todo lo que he aprendido en Flow Consulting, no solo sané las finanzas de mi negocio, sino que ya cumplí mis metas y vengo llegando de la meta que tenía de hacer este viaje con mi familia y regalarle a mis hijos esa ilusión que creo que era más mía. Y lo mejor de todo es que todo funciona más fácil. Yo vivo más en calma y disfruto más de hacer lo que amo. Entrar a la consultoría literal fue una apuesta enorme en ese momento porque literalmente pidió todo el dinero prestado a una persona que confiaba mucho en ella. Y no me queda duda que gané en elegirlo. Gracias. Y me mueve muchísimo, ¿saben? O sea,
siento que yo viví ese estrés, yo viví esa frustración, tanto no saber cómo vender coaching ontológico, no saber cómo luego escalar un negocio, cuando finalmente aprendí a vender high ticket, no sabía cómo escalarlo, luego me confundieron muchos mentores de marketing más de lo que me ayudaron, me hicieron hacer cosas que se sentían antiéticas, compliqué un negocio que me terminó con burnout, ataques de pánico y ansiedad, y cuando yo veo esto, digo, puta, ese es el significado, ¿sabes? Para eso hago todo lo que hago. Y ahora sí, vámonos a la parte un poquito más táctica. Déjame contarte exactamente paso a paso cómo lo hicimos. El roadmap 3 pasos te lo voy a explicar, y de hecho aquí está este video que no sé si voy a incrustar, o si no, literalmente aquí estoy platicándolo. Es un video como de media hora, donde literalmente estamos en tiempo real, otros estudiantes hacen preguntas, estos son estudiantes de nuestra incubadora. Ahorita Mari Carmen ya no está en la incubadora, está en la aceleradora, pero literalmente vas a ver un poco cómo son el detrás de escenas y cómo literalmente las dudas que se tienen y los problemas que tiene y todo. Te voy a platicar un poquito acá de cuáles fueron estos 3 pasos. Lo primero fue claridad de oferta. A ver, señores, si ustedes están confundidos con lo que hacen, su cliente está muchísimo más confundido, se los juro. ¿Ok? Entonces redefinimos a quién servía primero. Nos enfocamos literalmente, como que luego los coaches y consultores tienen este tema que les cuesta mucho trabajo como encontrar un nicho, un cliente ideal, porque nadie los ha enseñado realmente cómo es el proceso, y a través de nuestro proceso de coaching ontológico terminan encontrando cuál es ese diferencial, cuál es ese nicho, cuál es ese cliente ideal. Pero literalmente tu cliente ideal es la manera en la que tú sirves en la tercera dimensión, ¿sabes? O sea, como que el tema de propósito, de servicio, que a mucha gente le emociona, es un concepto de la quinta dimensión, o sea, es un concepto efímero. Pero la manera en la que lo vives en la vida real se llama cliente ideal. Es la persona literalmente a la que sirves, ¿ok? Y la razón por la que a veces tus clientes no te quieren pagar o tu negocio no escala es porque tú no te quieres comprometer. La palabra comprometer es compromiso, quiere decir compromesa. Tú no quieres prometerles que te vas a levantar día y noche para poderles ayudar. Y al no comprometerte con tu negocio, obviamente podrás tener abundancia en la quinta dimensión. Nada mal con eso, creo que también es importante cerrar los ojos y tener el sentimiento de que no me hace falta nada, ¿sabes? Tengo todo aquí en el momento presente, pero es que la abundancia, la cuenta de banco, que creo que también es importante, porque vivimos en la tercera dimensión y vivimos en un lugar capitalista, entonces tienes que definir esto, ¿ok? Tener esta claridad de oferta. Entre más clara está la oferta, más confías en ella, y entre más confías en ella, más vendes. Se llama en psicología efecto Pigmalión, ¿ok? Entonces Mari Carmen tenía una audiencia enorme de mujeres que querían sanar su corazón roto, pero dentro de esa audiencia había un segmento muy específico: profesionales exitosas en el dinero, pero fracasadas en el amor. Las que podían pagar, las que más podía ayudar y con quienes más disfrutaba trabajar. Así que creamos este eslogan en todo su marketing: exitosa en el dinero, fracasa en el amor. Y eso se convirtió en el filtro de todo. Creamos también más cosas que no te puedo compartir porque tampoco quiero literalmente como ventilar la estrategia de Mari Carmen, ¿sabes? Pero hay muchas cosas, pero eso es un ejemplo del tipo de cosas que empezamos a hacer, ¿ok? Y sé lo que estás pensando. Cliente ideal y diseño de oferta. Eso ya lo sé. Todos los cursos de marketing empiezan con eso. Ya le compré a no sé quién que me iba a automatizar y que me ofreció dar resultados garantizados por contrato. Y también hasta otra persona que hace muchísimo ejercicio y que me dijo que iba a ser millonaria. Y también le compré a este otro. O sea, ya lo sé. Me llegan, o sea, todos los días hablan con nuestro equipo. Literalmente nos enteramos de todo eso que pasa detrás y todo el caos que pasa en muchos programas. ¿Ok? Ahora, déjame, literalmente, si piensas que esto es muy básico, espero podértelo transmitir. Tienes razón, todos lo enseñan, es muy básico. Todos lo enseñan porque es la parte más importante, punto. Pero que alguien que estuvo en uno de los masterminds, que cuesta, pregunta cuánto cuestan, según yo el mastermind de Russell Brunson, no me equivoco, pero cuesta arriba de $50,000, según yo. Que ya estuvo en uno de los masterminds, de los referentes más grandes de marketing en Estados Unidos, y que ella no tuviera esto realmente claro, después de invertir todo ese dinero, debería ponerte a pensar si tú lo tienes tan claro como tú crees. Porque la mayoría de los emprendedores lo han escuchado 1000 veces, estoy de acuerdo, pero muy poquitos realmente lo tienen bien. Métete a ver mis casos de estudio, gente que ya está haciendo millones de dólares y les arreglamos eso y facturan más. Entonces Michael Jordan dijo: domina los fundamentos y el promedio de todo mejorará. No hay un gran secreto, señores, hay hacer las cosas básicas bien. Suena aburrido, ¿sabes? A lo mejor hasta me ayuda a no vender tanto, decir qué es eso, pero prefiero serte honesto en lugar de estarte mintiendo, que es el nuevo funnel, no sé qué nombre le pongan actualmente, o la nueva tendencia de ella, o deja seguir, por favor, deja seguir a todas esas cuentas que tú sabes que te están mintiendo, que tú sabes que nada más te están engañando y exagerando la promesa porque solo te confunden, y de repente tú sigues más esas cuentas, el algoritmo se da cuenta que sigues esas cuentas, te enseña más personas así, y entonces
más personas están confirmándote que hay un gran secreto detrás, o que los BSLs no funcionan, o que los webinars, o que el low to high ticket, o que los social funnels, o DM funnels, o 25,000 funnels híbridos, funnels 25,000 tipos de funnel que le ponen las mismas cosas, que todos mis clientes usan todo eso y para nosotros es súper básico. Hemos hecho lanzamientos, webinars, funnels usando el perfil de Instagram que le llaman social funnel híbrido, hemos corrido ads, hemos vendido en el escenario, hemos vendido tenemos clientes que venden a frío, todo funciona, ¿ok? Literalmente cuando hacemos bien las cosas, y nada funciona si no haces bien las cosas y si nadie se ha sentado contigo a ayudarte a entender esto, y que lo hagas de una forma que se sienta honesta, porque también luego te enseñan las técnicas manipuladoras que como tú no sientes honestas, por eso te da síndrome del impostor, no lo quieres hacer, te bloqueas internamente y nada funciona. Entonces, pero básicamente es muy sencillo, ¿sabes? Pero hay que hacerlo bien. Entonces, básicamente le ayudamos eso. Después, productivizamos su servicio. No es un curso online, no es una terapia 1-1, como te lo dije, es un servicio productizado premium. Muy simple de entregar, es súper escalable, basado en los principios de organizaciones exponenciales que aprendí del buen Salim Ismail. Y literalmente le permite dar un gran servicio, porque es súper importante el servicio a tus clientes, sin ser esclavo de su negocio. Y subimos el precio 10 veces más. Listo con eso. Y yo estoy convenciéndola que ahora lo subamos al doble, o sea, 20 veces más. Pasó de 2,500 a, de hecho, 3,000, me equivoqué ahí, pero es como $3,000. Y Mari Carmen estaba convencida de que nadie iba a pagar eso. ¿Sabes? Yo sé que mientras ves eso es como, yo no podría hacerlo, etcétera, etcétera. Todo el mundo, cuando les digo eso, no me creen. Por eso te pido que vayas y veas los casos de estudio de nuestros clientes, porque literalmente no eres la primera persona que dice, a mí no me pagarían eso, ¿sabes? A todo el mundo le pasa eso. Yo también tuve que tener un mentor que me empujara, etcétera, etcétera, y que me rompiera todas estas creencias limitadas con el dinero, porque ya auténticamente no creería que eso podía pagarse. Y la razón por la que te pido que vayas a ver estos casos de estudio y te los pongo acá, es porque Tal Ben-Shahar, en su libro de The Pursuit of Perfect, él menciona un estudio que se me hace súper interesante. Si no conoces quién es Tal Ben-Shahar, es quien da la clase de psicología positiva en Harvard, que fue la clase más tomada en la historia de todo Harvard. Es un súper crack. Y que aparte lo conocí en persona gracias a Margarita Tarragona. Gracias, Margarita. Pero literalmente en su libro él menciona que cuando le dijeron a la gente, esta persona tiene estos resultados impresionantes, y dieron a leer biografías donde solo contaban los resultados, la gente admiraba a esas personas, pero sentían que no podían lograrlo. Pero cuando les dieron a leer los resultados impresionantes de, no sé, personas como Napoleón, Steve Jobs, etcétera, etcétera, y luego les hicieron leer también el proceso, la historia, los fracasos, los momentos de frustración, no solo admiraban a esas personas, sino que sentían que ellos también podían hacerlo. Y por eso también se me hace tan importante que vayas y veas todos estos casos de estudio acá. Porque quiero que te des cuenta que todas estas personas que yo sé que a veces nuestra mente no puede conseguir, como yo haría $60,000 al mes, como yo haría $100,000 al mes, como yo haría 50,000 al mes, 10,000, a lo mejor estás buscando hacer, no sé, ¿sabes? Cuál sea tu siguiente techo, que hoy sientes imposible, pero literalmente la pregunta es ¿por qué no tú? Y no te estoy garantizando nada, no te conozco, no te estoy prometiendo nada, ¿ok? Eso es súper importante. Pero ¿por qué no tú? ¿Sabes? ¿Por qué no tú? Y creo que una de las primeras cosas que empiezan como a decir, ok, ¿por qué no yo? Es literalmente meterte a ver el proceso y decir como, no son tan diferentes a mí, están hechos de carne y hueso, tienen los mismos problemas, tienen las mismas certificaciones, el mismo conocimiento, ¿por qué no lo haría yo? ¿Sabes? Entonces, básicamente eso fue lo primero que hicimos, y es lo que piensa casi todo el mundo antes de subir sus precios, y casi siempre están equivocados. Lo que pasó fue lo contrario. Sus estudiantes ahora están más felices, más comprometidos y con mejores resultados, porque adivina qué, cuando pagas más te comprometes más, y cuando vendes algo donde el paciente, el cliente, la persona que estás ayudando tiene que hacer trabajo, de hecho, incrementar el precio ayuda a incrementar el resultado, ¿sabes? Una vez un mentor high ticket me dijo, a ver, tienes que entender una cosa, la gente no compra high ticket porque tú seas especial. Si tú piensas, a mí no me lo van a pagar, la gente no compra high ticket porque tú seas especial. La gente compra high ticket porque ellos son especiales. High ticket, no estás insultando a nadie por subir el precio. Lo único que estás haciendo es una invitación que pueden tomar o no tomar, para que tanto tú como ellos eleven el nivel de compromiso para lograr los resultados que tu cliente quiere. Entonces, es una de las cosas que tienes que empezar a hacer, romper estas creencias limitantes, ¿sabes? Después, simplificar todo el funnel y el proceso de ventas. Nada de funnels complicados, ni depender de un equipo de setters, ni closers, ni que también les insertamos gente, etcétera, etcétera. Nada de eso. Estrategia minimalista de leads, que son stories y reels en Instagram, que también hice por ahí. Busca en mis redes sociales literalmente un video, y también en YouTube, o búscalo en Instagram. Por ahí hay un video mío rondando hablando de mi estrategia minimalista de Instagram, donde fue algo parecido a lo que hicimos. Y la gente agenda llamada directamente, sin setters, sin funnels complicados. Y
Esto solo funciona, es importante, esto solo funciona porque la oferta y la arquitectura narrativa están perfectamente alineadas. La arquitectura narrativa es literalmente un documento que hacemos con todos nuestros clientes, que algunos hacen lanzamientos, webinars, venden uno a uno, venden en frío, venden de diferentes maneras, pero lo que todos tienen en común es que tienen un documento en Notion súper largo que le llamamos arquitectura de narrativa, y cuando ese documento está bien hecho, cualquier estrategia funciona. Cuando ese documento no está bien hecho, ninguna estrategia funciona. Y si el mensaje no es claro, y si no sabes a quién le hablas, y por qué el cliente te elige a ti, tú puedes tener el funnel más simple del mundo y no va a llegar a una sola llamada. Puedes tener el funnel más complicado del mundo y no vas a vender nada. Y luego instalamos una cosa que se llama Pre-Call System. Antes de la llamada, el prospecto pasa por un sistema que le enseñamos. Es un sistema oculto que no puedes ver en mis redes sociales, a menos que agendes llamada para hablar con nuestro equipo. ¿Ok? Y cuando está bien hecho, la persona llega con contexto, con confianza y literalmente con muchas ganas de trabajar contigo. Y la venta se convierte en una conversación, no en un pitch. Literalmente, a mí, yo siento que yo no tomo llamadas de venta como así, como estas llamadas de closers, etcétera, etcétera, que tienen muchos mentores de ventas, Cole Gordon, Jeremy Miner, o sea, muchos de los más grandes. Pero realmente cuando yo encontré una manera en la que siento que vendo mucho más y le vendo tickets de arriba de $50,000, he tenido clientes que me han pagado más de $100,000, nada más por persona, ¿ok? No estoy diciendo que tú vayas a vender eso toma tiempo, es un proceso, yo llevo más de 10 años haciendo esto, ¿ok? Pero literalmente es un proceso en el que no hago estas técnicas de cierre, manipulación y todo. De hecho, para mí eso es pacta a las personas más conscientes. Para mí el proceso de venta, lo que yo llamo una venta consultiva, se parece mucho a una sesión de coaching ontológico. Yo mucho tiempo certifiqué coaches para International Coaching Federation y estuve en la mesa directiva de International Coaching Federation en México, que es como la industria, como que la institución que se encarga de certificar al Institute of Coaching, que está en la Escuela de Medicina de Harvard, ¿sabes? Entonces ellos checan los altos estándares del coaching, que todo sea ético, y para mí es muy parecido a una sesión de coaching. El tener una llamada de venta consultiva es parecido a una sesión de terapia, es solo ayudar a tu cliente a tener claridad. Y la compra es nada más el paso natural, es fluido, ¿sabes? Es natural, no es forzado. Creo que deja de leer guiones de scripts de venta que te dan y todo. Si te hacen sentir tieso o tiesa, eso está matando tus ventas y está drenando tu reputación. Si algo no se siente alineado por dentro, no lo hagas, ¿ok? Solo va a hacer que te vas como un vendehumos y vas a arruinar tu reputación y la conexión con tu cliente. Entonces, ¿cuáles son sus números hoy? Sus números hoy, señores y señoras y señoritas y todo el mundo, son 2 llamadas de venta consultivas al día. Las llamadas tardan de 30 a 45 minutos cada día. Tasa de cierre, más o menos como de 10 llamadas que toma, como 6 personas le compran. No tiene equipo, lo hace ella. Y el producto cuesta, otra vez me equivoqué, cuesta $3,000, no $2,500. Y más o menos con 6 ventas a la semana, hace $1,500. Para hacer eso tiene que típicamente, $15,000, perdón. Hace $15,000 con 6 ventas a la semana. Para eso típicamente tiene que tomar como 10 llamadas de esta cantidad de tiempo a la semana. Quiero que hagas números, ¿no? O sea, como si tomas a la semana, tomas 10 llamadas y esas 10 llamadas 6 personas te compran y lo que vendes cuesta $3,000. De hecho, ahí serían como $18,000, ¿no? Aprox. Esas son las matemáticas de cómo llegó a ese número. Imagínate si estuviera vendiendo $250. Para llegar a este número, tendría que literalmente tener 60 ventas todas las semanas. Súper complicado. Esto, más sencillo, ¿cierto? Y este porcentaje de conversión, quiero que sepas que no es típico, no te estoy prometiendo nada. De hecho, según yo, en muchos países es ilegal que yo te prometa resultados. No te conozco, esto no es una promesa de dinero de vendehumo, ¿ok? Esto simplemente estoy escribiendo lo que pasó de las personas que ya lo han logrado, que han estado ahí, que lo viven todos los días, para que puedas entender cómo es. No te conozco, ¿sabes? No sé cuánto tiempo te podría tomar para llegar ahí. Agenda una llamada con nuestro equipo si es que quieres saber y te platiquemos y podamos darte algo más atinado a tu caso, porque no te conozco, ¿ok? Pero es posible, lo que quiero transmitirte es posible, ¿no? ¿Es probable que lo logres la siguiente semana? No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. No sé, pero es posible, es lo primero que quiero transmitirte. Y el paso 3, y esto es súper importante, fue desbloquear la mentalidad del fundador para operar en flow, ¿ok? Al principio, aunque el sistema ya estaba funcionando y trayendo llamadas, Mari Carmen casi no cerraba. O sea, la parte táctica, que luego los coaches y todos se atoran mucho con eso. O sea, toda la gente más del mundo humano, o los consultores, o la gente, a lo mejor muchas veces que nos llegan emprendedores tradicionales exitosos, pero que no le entienden tanto al marketing. Lo que veo es que los engañan mucho pensando que la automatización del email o el CRM o High Level o inserta cualquier tipo de plataforma, Hyros, es lo que necesitan para poder, y piensan que hay un gran secreto detrás. Te están literalmente vendiendo humo. Sal corriendo cuando te digan qué es eso. Nosotros vamos a construir todo el funnel por ti y va a funcionar. Nosotros podemos construir todo el funnel por ti. Mi equipo te puede ayudar en la parte técnica, ¿sabes? O sea, eso no es lo que mueve la aguja. Los negocios son de conexión. ¿Estás de acuerdo? Entonces, literalmente, o sea, quitamos todo eso,
porque ya le habían hecho todas esas conexiones y nada más le complicó el negocio y le puso gastos altísimos, que si Kajabi y Go High Level y no sé cuánta cosa. Y literalmente, al principio, a pesar de ya tener esta misma estrategia minimalista, ella tomaba 10 llamadas, pero solo cerraba 1 o 2 ventas. Lo puedes ver aquí. O sea, aquí ella explica justo cómo fue ese proceso. Y más o menos promediaba como $5,000 a la semana. 5,000, 6,000, 7,000 por ahí. ¿Sabes? Igual no está mal. O sea, ya no tiene los gastos. O sea, tampoco es como que estaba quebrada. ¿Estás de acuerdo? O sea, después de que ella venía de deudas y estaba perdiendo dinero, esos 5,000 se sintieron como un... Ay, ya respiro y ya estaba feliz. Pero igual estaba muy lejos de su potencial. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba vendiendo todavía desde la urgencia. Su sistema nervioso se quedó pegado en modo estado alerta y necesitaba la venta más de lo que la clienta necesitaba a ella. Siempre digo a la gente, no puedes necesitar a tu cliente más de lo que tu cliente necesita a ti. Prefieres un cliente, pero no lo necesitas. Estás realmente desde el servicio, ¿sabes? No desde necesito un cliente. Estás prefiero, pero lo necesito. Y cuando te das cuenta ahí, vendes más. Y eso se siente en el tono de voz, en cómo haces las preguntas, en la energía de toda la llamada. Cuando operas desde un lugar de necesidad, es súper importante que te caiga esto. Porque incluso, aunque nunca me compres nada, espero que nada más ver este video te ayude a vender más. ¿Sabes? Esa es mi intención. Mi intención es ayudarte a vender más, aunque nunca me compres nada. Y probablemente sé que si a través de todo esto logras vender más, probablemente algún día te conviertas en cliente, a lo mejor no. Pero lo que quiero que entiendas es que si solo te relajas un poquito, vas a vender más. Te lo prometo. Y cuando operas desde la necesidad, el prospecto lo percibe y lo puede nombrar. Aunque no lo pueda nombrar, ¿no? O sea, el ser humano evolucionó para detectar microexpresiones. Se siente. Cuando sientes eso, ¿no? Cuando estás siendo tieso y cuando de repente te compras estas mentorías y te hacen scriptear los reels y te hacen poner tanta estructura, entonces ahora te sientes todo tieso y manipulador y te pongo el gancho y te pongo el rehook y te pongo el call to action y te pongo todo esto y te meto los detonadores de persuasión de Robert Cialdini para que sientas escasez y urgencia. Entonces estoy manipulando y entonces tú te sientes que eres un estafador, vendehumos de mierda, perdóname que te lo diga, y como sientes eso por dentro, obviamente no vendes. Porque obviamente estás bloqueado, porque si tienes valores no quieres hacer eso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, literalmente, y terminas matando las ventas. Y es lo que le pasaba, estaba desde esta escasez, desde esta urgencia que está matando las ventas. Einstein lo dijo, no puedes resolver un problema desde la misma mentalidad y frecuencia desde la que lo creaste. ¿Sabes? El negocio de Mari Carmen se había complicado porque operaba desde el pánico. Y desde el pánico su respuesta siempre era la misma. Buscar una nueva estrategia, crear un nuevo producto, probar una nueva tendencia, agregar más complejidad. Que era exactamente lo que lo había metido en este programa en el primer lugar. Y fue un proceso constante lo que hicimos con ella, de estarla sosteniendo para mantenerse en calma y enfocada de lo que realmente importaba. Que era trabajar desde su esencia, desde su propósito, desde la paz, desde el servicio a su cliente, para evitar recaer, literalmente como un alcohólico, o sea, como que recaes en urgencia y en escasez que te hacen volver a sobrecomplicar todo y espantar a clientes. Cada vez que el miedo aparecía, la tentación era abrir una nueva puerta, lanzar algo nuevo, buscar la siguiente táctica. Y nuestro trabajo fue darle claridad y confianza durante todo el proceso para que pudiera empezar a cerrar esas puertas y quedarse con lo simple que ya estaba funcionando. Literalmente fue lo único que hicimos. Sostenerla en flow, sostenerla en un lugar de abundancia, de posibilidad, de lo que puede lograr. Y obviamente tener gente rodeada de ti que lo está haciendo todos los días y tener un mentor que dice, ya lo he hecho, ¿no? O sea, confía en mí, eso ayuda. Para mí, un buen coach es alguien que confía en ti hasta que tú aprendas a confiar en ti mismo. ¿Ok? No sé si les he contado esta historia de como Michael Schwalaby, que me daba la clase de Motivation to Learn en Stanford, que él estaba debajo de Carol Dweck. Carol Dweck es la que escribió Mindset, el concepto de Growth Mindset, mentalidad de crecimiento. Y yo fui a su oficina porque le dije, quiero hacer un doctorado. Y quiero ver cuál es el proceso para hacer un doctorado en Stanford. Ese era mi sueño. Y me dijo, hacer un doctorado te va a hacer miserable porque estás buscando un doctorado por la razón equivocada. Yo veo que en la clase amas la parte práctica y cómo lo llevamos a la vida real. Pero cuando estamos hablando de estadística, desviación estándar y todo lo que es ser un asistente de investigación, que era el rol para el que yo estaba aplicando, me dijo, te va a hacer miserable. Veo que cuando hablamos de estadística agarras tu libro de mindfulness y te pones a leer y te distraes en la clase. ¿Por qué quieres hacer esto? Y le dije, es que creo que un doctorado me va a dar la credibilidad y la confianza. Yo no sabía que tenía un tema de confianza, pero la credibilidad que necesito para conseguir clientes. Me dijo, se rió y me dijo, no necesitas un doctorado para conseguir clientes. Necesitas aprender a confiar en ti y aprender a venderte. Abrió su computadora, me empezó a enseñar literalmente los mails que tenía con todo el mundo. De hecho, los mails que tenía con Carol Dweck, con Angela Duckworth y muchos de mis superhéroes en el mundo de la psicología. Y me enseñó cómo él llegó a terminar trabajando ahí. Y me enseñó cómo Tim Ferriss, aunque había estudiado en Princeton, nadie sabe eso y Tim Ferriss tiene un negocio exitoso.
y como Tony Robbins ni siquiera había terminado la universidad y que lo corrían de su curso de PNL por empezar a practicar sin un papel. Me dijo, no necesitas un papel para conseguir clientes. Lo que necesitas es aprender a venderte y confiar en ti. Y cuando él me dijo eso, puta, sentí que me quitaba un peso enorme de los hombros porque yo no quería hacer un doctorado, número uno. Pero número dos, lo que sentí que también tuvo muchísimo significado para mí fue el hecho de que alguien creyera en mí, ¿sabes? Y me di cuenta que cuando alguien que ya tenía el proceso me dijo, no necesitas eso, sentí el permiso para no perseguir el doctorado y solo empezar a ayudar a la gente, solo empezar a servir. Y para mí eso es un gran coach, él fue un gran coach para mí, ¿sabes? De alguien que tenía un doctorado en Stanford, que estaba terminando su doctorado en Stanford con Carol Dweck, que me dijera, no necesitas nada de esto, solo haz esto, eso da confianza. Y para mí eso hace un gran coach, un gran mentor. Confía en ti hasta que tú aprendas a confiar en ti, porque no necesitas técnicas complicadas, necesitas hacer las cosas simples todos los días y que alguien te sostenga hasta que tú confíes en ti y empieces a lograr mucho más de lo que creas posible. Perdónenme que divague, pero es que esto, o sea, si te puedo transmitir algo, esto es lo que mueve la aguja, señores, ¿ok? Y ustedes, si eres coach, terapeuta o algo por lo que vi, hacen algo muy parecido. Seguro trabajas con el sistema nervioso, con frecuencias, con espiritualidad, con coaching ontológico, a lo mejor eres consultor de negocios. Todos estamos en el negocio de cambiar el chip a alguien más. Y todos necesitamos que alguien nos cambie el chip a nosotros mismos. ¿Tiene sentido lo que te digo? Entonces, fíjate cómo estos números, hasta que no trabajamos en esto, no se convirtieron en estos números. ¿Sabes? Nada más cambiando la mentalidad, pasamos de estar teniendo semanas donde sea 5,000 a triplicar la facturación, solo cambiando esto. Porque no hay ninguna cosa táctica, hago high level, tal, que va, o el money chat, o la automación de email, eso, una cosa táctica nunca va a arreglar un problema estratégico, que lo que tenía Mari Carmen era una estrategia súper compleja. Y ninguna estrategia, que aunque se la arregláramos, va a arreglar un problema de mentalidad y de frecuencia vibratoria. ¿Ok? Entonces quiero que entiendas que primero fue, con la parte táctica mi equipo te ayuda. Hay cosas que yo ni sé hacer en mi negocio. Eso es muy simple y se hace en una tarde. ¿Sabes? No necesitas cosas tácticas. Nosotros podemos ayudarte en eso, o literalmente cualquiera te puede ayudar en eso. Es simple. Lo que es complejo es la estrategia. Eso es importante y tiene que estar alineada. Y luego, aunque tengas la estrategia, hasta que no desbloqueas la mentalidad para que operes en flow y en una frecuencia más alta, los resultados no se mueven. Espero transmitirte eso. Entonces, como te lo dije, la estrategia de marketing puede estar perfecta, pero si el fundador está operando desde el miedo, desde el agotamiento o la escasez y los resultados no se mueven, eso es algo que la mayoría de las mentorías, por muy buenas que sean en marketing, muchas veces no logran resolver. Y esto es algo, y esto no es algo único de Mari Carmen, lo veo constantemente, y piensas que el problema está afuera cuando realmente está adentro, ¿ok? Este es literalmente el roadmap, es una sesión que tuvimos en nuestra incubadora, donde vimos el roadmap a un lifestyle business de más de $100,000 mensuales con una sola persona en el equipo. Ahí vas a ver literalmente, no sé si lo voy a incrustar en el video como te lo dije, o lo voy a dejar, o literalmente voy a dejar aquí el link si estás viendo en YouTube, para que puedas ir, dar clic, ver este recurso, tenerlo y ver este video, que es un video de media hora, que es literalmente yo trabajando con Mari Carmen en tiempo real, antes de que llegara estos números, cuando ya estaba empezando a vender, pero antes de que llegara estos números, para que literalmente veas cómo fue el proceso de coaching y veas cómo tú también lo puedes lograr, ¿ok? Y también que veas un poquito cómo funcionan las sesiones con nuestros clientes, los que están arrancando. Y otra vez, aquí están muchos ejemplos de lifestyle business que literalmente muestran que puedes hacer lo mismo. Y la razón por la que te lo pongo es para que puedas confiar y que pienses, si ellos pudieron, ¿por qué no tú? ¿Sabes? O sea, puedes ver aquí, te recomiendo que veas que es el caso estudio de Mari Carmen, donde cuenta exactamente cómo fue el proceso. Entonces, si quieres saber más y esto se te hizo interesante, etcétera, etcétera, te recomiendo que vayas y veas cómo fue el proceso, lo escuches de su boca, contamos muchas anécdotas, luego vemos cosas técnicas. Igual otro ejemplo, Eric Herrera había pagado una mentoría de lanzamientos donde ganaba como $50,000 por lanzamiento, pero perdía dinero. Eso dice en el video, ¿ok? Te recomiendo que vayas y lo veas. Y aquí abajo te voy a dejar más casos de estudios si estás en YouTube, o si no, pues nada más ver estos. Igual Regina Ricci había estado en Mastermind de Russell Brunson, que según yo cuesta arriba de $50,000, o como $50,000 creo que cuesta. Y de todos modos, nada más estaba por todos lados. No fue hasta que se enfocó y se dio cuenta que tenía también que descansar y relajarse, que el negocio no creció. Ale Ramírez venía de estar en una mentoría donde le pagó $60,000 a un mentor gringo que me imagino que a lo mejor conoces y sigues, para trabajar con él 1-1 a escalar su negocio a 7 cifras. Y escucha cómo el seguir cosas que no están alineadas contigo solo la rompió por dentro, la desconectó de su energía femenina, la desconectó de su esencia y todo se fue hacia abajo.
y explica cuál es ese proceso de regreso. Así que si tú has experimentado eso, esta entrevista donde te puede servir muchísimo, porque hablamos literalmente de las cosas con las que trabajamos, cómo regresar a tu centro, cómo regresar a tu esencia, cómo sanar el burnout, cómo recuperar el flow, el Shakti flow, cómo recuperar la creatividad, ¿sabes? Y igual con Mariel Cisneros, donde hablamos cómo romper creencias limitantes, hablamos muchísimo de eso. El primer mes hizo $70,000 porque rompimos la creencia de que ella creía que no podía vender, ¿sabes? Y cuando se dio cuenta que vender es solo un proceso de servicio, ¡fum! Creencias limitantes desmanteladas. Y no me crean a mí, escúchenlo. Y Inés, ella tiene un negocio que se me hace súper cool, se llama Diseño Holístico. Y ella básicamente ayuda a otras personas a conectar como espiritualmente con ellos. Y basado en eso les hace un branding holístico con geometría sagrada y alineado con la esencia del founder. Tiene clientes que le pagan 20, 25 mil, 30 mil dólares por todo un servicio de branding y de diseño de marca holística. Y ella llegó con nosotros con 7 meses sin facturar, donde estuvo en muchas mentorías, donde ella simplemente compró mucha gente que enseñaba marketing. Y entre más hacía eso, más se sentía desconectada, más se sentía desalineada. Ella lo que quería era estar en Bali diseñando, meditando, etcétera, etcétera. Y cuando vino, literalmente en los primeros 2 meses, se desbloqueó esto interno. Hicimos 2 o 3 cambios muy simples en la estrategia. No le gustaba mucho grabarse en cámara, así que solo usamos una lista de email. Y yo creo que es el mejor ejemplo de que cualquier estrategia funciona cuando las cosas están bien alineadas por dentro y por fuera. Y literalmente facturó 30,000 euros en los primeros 2 meses. Entonces, ¿por qué te lo digo? No me creas a mí. Tampoco te estoy diciendo, oye, Ro, yo voy a hacer esto. No sé, no te conozco, ¿ok? Esto no es ninguna promesa. Esto es solo para que tú puedas ver lo que es posible, ¿sabes? Y espero que este recurso lo consumas y consumas todos estos casos de estudio, porque te va a ayudar a ver muchas cosas que tú has aprendido del mundo del marketing o de mentores que te dicen que son así, y te vas a dar cuenta que no son así. Y te va otra vez a abrir la mente, a expandir la conciencia de cómo es esto. Y espero que te pueda ayudar a encontrar una manera mucho más simple, mucho más sostenible en el que puedas hacer esto. Gracias por escucharme hasta acá. Te mando un fuerte abrazo. Y si te puedo pedir un favor enorme, si viste este video y te gustó o conectaste con algo, te sirvió, mándame un mensaje literalmente. Yo reviso mi Instagram todos los días. Tengo a alguien en el equipo que también está ayudándome con los mensajes. Pues yo lo reviso y me gustaría saber qué te pareció. Te mando un fuerte abrazo. Chao.